De una manera muy clara se nos señala las características, las cualidades o los atributos de Dios. Dice que Él se llama el Santo, pero que también inclusive puede habitar con aquellos que le buscan, que siendo pecadores, Él se encargará de transformarlos. Él se encargará de cambiar su corazón, dice otra porción de la Escritura, corazón de piedra, y lo cambiará a corazón de carne. Ese es el Dios grande, poderoso y majestuoso, a quien anunciamos en todo Catemaco y ante los que nos escuchen, que es la esperanza, que es la vida, que es la salvación de todos aquellos que le invocan. Quiero en esta mañana compartir un mensaje que le he titulado La iglesia y los atributos manifestados en el juicio de Dios. Porque Isaías 57, pasaje que leímos, nos habla de juicio. ¿Lo notaron en la lectura? Nos habla de su indignación que Él tiene al ver que su amado pueblo adulteraba y fornicaba con los ídolos. Y de una manera tan ilustrada habla de la cama y de los árboles frondosos y de la extensión de la cama. Todo eso son palabras metafóricas para referirse al corazón pecaminoso, de aquel corazón que había jurado seguirlo, de aquel corazón que había jurado serle fiel hasta el día de su muerte, de aquella alma que se había comprometido a buscarlo y adorarlo y anunciarlo delante de todas las naciones que Jehová es el Señor. Pero ahora, con dolor en su corazón, Dios le dice: ahí van abajo de los árboles frondosos y ensanchan sus camas para regodearse. Sí lo notaron en la lectura. Y no voy a disciplinar eso, no voy a castigar eso, dijo Él. Pero al que me busca, le voy a dar paz. Y le voy a dar por herencia la tierra. Y por eso en esta mañana, hermanos, quiero platicarles de algunos de los atributos, no de todo. No alcanzaría ni este domingo, ni el próximo domingo, ni el otro domingo hablar de los atributos de Dios, que son innumerables, que son inmensos, pues Dios es grande y poderoso. ¿Quién lo puede detener en una mano? Si dice su palabra que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, mucho menos una habitación hecha por manos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios vivo que les anuncio. Es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y por eso, hermanos, quiero compartirle sobre algunos de los atributos de Dios. Inicio preguntando: ¿qué entienden ustedes por atributo? ¿Qué es un atributo? Una virtud, una cualidad, una característica. Ahora, los atributos no son de Dios. Es decir, los atributos no son Dios, mejor dicho. Son sus características. Él es Dios. Y estas características se nos revelan en su palabra. Estos atributos, estas cualidades, estas virtudes, nos lo revela en su palabra para que usted y yo podamos comprenderlo un poco más. ¿Quién es Él? Y cómo actúa. Allá los que saben mucho les ponen palabras rimbombantes, pero yo no las quiero mencionar, solamente quiero decir que es una manera de describir Dios a sí mismo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Por ejemplo, cuando Él dice que Dios es amor, no vamos a pensar en un corazón, porque así nosotros vislumbramos el amor, ¿sí o no? Pero Dios no es un corazón. En otra porción dice la Biblia que a Dios le dolió el corazón haber creado al hombre. No dice que se repitió, dice que le dolió el corazón. Pero Dios no tiene corazón. Hago otra pregunta: ¿por qué Dios no tiene corazón? Dios no tiene corazón. ¿Por qué no? Porque Dios es espíritu, le digo, dije a la hermanita.
Dios es espíritu y el corazón es de carne. Y ustedes que son doctores sabrían mejor que yo describir lo que es el corazón y su función. Pero son maneras o formas para describir las emociones, los sentimientos de Dios, para que nosotros entendamos. Cuando decimos que Dios es amor, estamos hablando de que Él tan tiernamente nos ama como una persona. Ya cantamos como un padre, nos ama como un padre, nos ama como un hermano, nos ama porque es el creador. Somos la corona de su creación, dice la Biblia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Usted obra de Dios, usted es creación de Dios. Alguien a veces se mira en el espejo: estoy todo feo. Hermano, dale la gloria al Señor porque Él te hizo así. A tus ojos te miras feo, pero habrá otros que te miren atractivo o atractiva según sea el caso. Dios nos dio características, Dios nos dio cualidades, Dios nos dio virtudes. Algunas nos las compartió, otras no. Así que vamos entendiendo que es atributo. Son las características, son las cualidades, son las virtudes de una persona o de un ser. Ya esto, hermanos, echa por abajo aquellas enseñanzas que proclaman que Dios es energía. No. Dios no es una energía, es un ser que siente, por eso ama. Y por eso también se molesta o se ofende cuando nosotros, la corona máxima de su creación, en lugar de darle la gloria a Él, se le da a la creación. ¿Cuántos seres humanos no aman los cerros y adoran los cerros? ¿Se acuerdan de nuestros antepasados? El Popocatépetl era una divinidad para los aztecas. El Iztaccíhuatl era un dios para los aztecas. Pero tanto el Popocatépetl como el Iztaccíhuatl no son Dios, son creaciones de Dios. El Dios grande, inmenso y todopoderoso, para que usted y yo, que somos limitados, lo podamos entender, lo podamos comprender un poquito por la finura de nuestra mente. Cuando digo finura no me hablo a lo máximo, sino a lo chiquitito que somos los seres humanos. Y así podamos comprender de una manera más simple y más sencilla de quién es Dios y cómo es Dios. Y el primer atributo o la primera virtud de la que les quiero compartir un poquitito en esta mañana, un poquito, nada más un poquito, está basado ahí en el Isaías 57, y no sé por qué tengo la costumbre de ese salmo. Isaías 57, yo soy el santo. ¿Se acuerdan que así dice? Yo soy el santo. Entonces es la santidad. Dios es santo. Si usted va al libro del Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, ustedes van a ver que los arcángeles, que los querubines, que los ángeles le dan la gloria a Dios, diciendo sin cesar, dice allí de día y de noche: santo, santo, santo es el Señor. Si no han leído, Dios es santo. Y esa es la razón por la cual, mis amados hermanos, Dios a veces al ser humano se nos dificulta entender cómo es posible que un Dios santo se quisiera relacionar con nosotros los pecadores. ¿Cómo es posible que dice que Él hace habitar al impío en la paz? Pero cuando el impío cree en Él, cuando el impío lo busca, cuando el incrédulo es capaz de venir ante su presencia y decirle, como hemos dicho en esta mañana: lléname de tu espíritu, renueva mi alma, renueva mi espíritu. Por eso es que da un juicio, hermanos, porque nosotros, la creación de Dios, la corona máxima de la creación de Dios, el ser humano, ofendió su santidad. Y por eso Él estableció que la paga del pecado es muerte. Miren, ¿se acuerdan que allá en la eternidad, cuando hemos leído a Isaías en otras porciones, y la Biblia nos cuenta cómo Lucero, ¿se acuerdan del querubín aquel que Dios crió?
y que inclusive cuando Dios lo crió, por ahí sonaron la música y la flauta y los tamboriles y todos los instrumentos. ¿Se acuerdan que era tan hermoso ese querubín? Era tan sabio ese querubín y era tan poderoso. Yo no sé si había espejo allá, por supuesto que no lo hay, pero por ahí empezó a fijarse y a decir: soy tan guapo, soy tan atractivo, soy tan poderoso, pues ¿qué me falta para ser como el Creador? ¿Se acuerdan? ¿No han leído? Y desde ese momento en que inició el orgullo en el corazón de Lucero, dice la Biblia que Dios lo echó de su presencia. Dios lo puso en juicio y lo echó de la morada celestial. Y desde entonces Lucero anda alrededor del mundo, ya no como Lucero, como quien ahora, como un león rugiente buscando a quien devorar, Satanás. Y se hizo enemigo de Dios y se declaró enemigo jurado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, quebrantaron su santidad, porque erraron en el blanco que Dios les había establecido. La palabra pecado quiere decir errar al blanco de Dios. Dios dijo: no hagan esto, y ellos sí lo hicieron. Erraron el blanco que Dios lo había establecido. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Perdieron su casa, perdieron su hogar, perdieron su morada. Porque no se puede, hermanos, atentar contra la santidad de Dios y salir ileso. Hay de aquellos maestros, pastores, misioneros que hablan para quizás manipular el corazón de la gente y dicen: debo entrar la gloria de Dios. Mentirosos. Porque ¿quién puede estar bajo la gloria de Dios y salir con vida? ¿Quién, hermanos? Nadie. Son expresiones para manipular la buena fe de los oyentes, pero que ignoran lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a Moisés: te voy a esconder en la hendidura de la peña? ¿Por qué creen? Si han leído eso allí en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios le dijo: te voy a esconder? ¿Qué hubiera pasado si Dios no oculta a Moisés? Les traigo otra pequeña ilustración, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban a aprender al Señor Jesús? Cuando llegó la turba con espadas y armados con garrotes y todo, y preguntó: ¿a quién buscan? Y se acuerdan que dijeron ellos: buscamos a Jesús Nazareno. Y se acuerdan que dijo el Señor Jesús: yo soy. ¿Y qué sucedió con la multitud? ¿Recuerdan ese detallito? ¿Por qué cayeron? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Quién puede estar de pie ante la presencia de Dios? ¿Quién puede quebrantar la gloria de Dios y salir ileso, hermanos? Solo su mano protectora que nos cubre para que podamos movernos debajo de su presencia. Gloria al Señor, hermanos, porque Él nos protege y nos cubre. Porque en su amor inmenso nos ve como sus hijos amados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermanos? Así que no caigamos en expresiones emotivas que rompen la santidad de la gloria de Dios. Por eso en su palabra nos recomienda a sus hijos que seamos santos. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Esta verdad debiera empujarle a usted y a mí a ser más entregados a Dios. Miren, a lo largo de los años como pastor, muchos hermanos me han criticado. Mis enemigos no son los de afuera, son los hermanos de la iglesia. Me han llamado fanático, me han llamado fariseo, me han llamado de todo, hermano.
Hasta de qué me voy a morir, algunos me han dicho. Pero cuando yo les hablo de esto, no es para fastidiarlos, mucho menos es para imponerles cargas. Les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor en Isaías 57 le habla a su pueblo y le hace ver en lo bajos que han caído, Él los había puesto en un lugar alto, hermoso, honroso, glorioso. Les había llamado la niña de mis ojos, ¿se acuerdan? Les había llamado mi tesoro. Y cómo se habían corrompido, yéndose tras de los ídolos, volviendo adúlteros, volviéndose fornicarios, volviéndose rebeldes y desobedientes, dándole la espalda. Eso se llama traición, ¿no? Eso se llama deslealtad, eso se llama infidelidad. Le dieron la espalda al Señor. ¿Se acuerdan qué les dijo? Que lo leímos. No voy a castigarles por eso. Es decir, no voy a darle juicio por esas razones, porque transgredieron su santidad, hermanos. Porque a los creyentes nos ha revestido con santidad por la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo les estoy diciendo, hermanos, sean más fieles a Dios, busquemos más a Dios, yo no les estoy imponiendo carga, créanme, ni los estoy obligando a venir a todos los cultos, como quizás algunos de ustedes piensen. Les estoy dando razones por qué debemos de buscar más al Señor. Miren, si a su amado pueblo, que les llamó que eran la niña de sus ojos, decretó juicio para ellos, ¿acaso saldremos inmunes nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Acaso diremos, es que la gracia de Dios me cubre? Porque somos expertos para hablar de la gracia de Dios. Pero no se olvide, hermanos, que en Isaías 57 leímos que Él había mostrado su amor, su bondad, su misericordia, su paz, su gracia, para que le temieran. Y en lugar de temerle, ¿qué hicieron? Se burlaron de Él. Hermanos, no juguemos con Dios, no juguemos con su gracia, no juguemos con su unción. No estoy diciéndoles como perfecto, porque nadie es perfecto. Les estoy animando desde el mismo lugar en que usted está, para que honremos y busquemos la gloria de Dios, busquemos su santidad, porque Él dice a través del apóstol Pedro, como vuestro Padre es santo, sean ustedes también santos, porque es la declaración de su palabra a través de este atributo. Quiero hablarle, hermanos, de otro atributo: soberano. ¿Qué entienden ustedes por soberano? Cantamos a veces soberano Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando cantábamos himnos tradicionales, cantábamos uno que a mí me gusta y que dejamos de cantar. Jesús es mi Rey soberano. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué queríamos decirle? ¿Qué queríamos decir con que tú eres soberano, Señor? Mire, en Filipenses capítulo 2 y versículos 10 al 11, dice la Biblia que por haberse humillado el Señor Jesús, haber dejado el trono de gloria, el haber abandonado los cielos, el no haberse aferrado al hecho de ser Dios, sino que con toda humildad Él decidió venir a esta tierra, a tomar forma de hombre. Eso ya era humillante para Dios. Y estando en la condición de hombre, dice que todavía se humilló más a sí mismo, tomando forma de hombre. Y tomando forma de hombre y de esclavo, luego dice que aceptó la muerte, y muerte de cruz. ¿Se acuerdan? Y dice que en virtud de esto se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ojo, se doble toda rodilla en los cielos
¿Quiénes habitan los cielos? ¿Quién habita en los cielos? Los ángeles. Que todos los ángeles doblen su rodilla ante Jesús. Y luego dice, en la tierra, ¿quién habitamos en la tierra? Válgame la pregunta, no está redundante. ¿Quién habitamos en la tierra? Nosotros. Pero nomás la iglesia, nomás los creyentes. Dice, toda rodilla en la tierra se doble. Ahí está muchos diciendo, no, yo puedo hacer lo que quiera. A mí, ¿qué pastor que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Yo hago mi vida, es mi vida. Me han dicho algunos, es mi vida, pastor, con mi vida no se meta. No, si yo no me meto en su vida, yo solamente le digo lo que dice la Biblia. Es usted el que decide. Ni lo ando cuidando, ni tengo informantes para ver cómo se comporta en hora. No hacemos eso. Porque los ojos de Dios se pasan sobre toda la tierra, dice la Biblia. ¿Y saben por qué puede hacer eso el Señor? Porque es soberano. Pero fíjense que no solamente la rodilla de los ángeles se doblan ante Jesús, la rodilla de los mortales se doblan ante Jesús, sino también dice los que están debajo de la tierra. Porque nadie, hermanos, puede quitarse la soberanía de Dios sobre sus hombros. No sé si me explico. Nadie se puede ocultar de la mirada de Dios. Nadie puede escapar de la autoridad de Dios. Nadie puede escapar de la mirada de Dios, mis amados hermanos. Usted y yo nos podemos engañar unos a otros. Usted y yo nos podemos esconder para hacer cochinadas, ¿no? Porque uno se esconde para hacer cochinadas, nada más. Y cuando digo cochinadas, no solamente me estoy refiriendo a adulterio o fornicación, me estoy refiriendo a todo aquello que ofende la santidad de Dios. Amén. Me estoy refiriendo a todo aquello que hierra el blanco de Dios. Me estoy refiriendo a esa actitud, a ese pensamiento que nadie sabe más que usted, pero Dios no lo desconoce, Dios lo sabe. Porque Él es el Señor. Salió un nombre que sobre todo nombre. Y luego me gusta lo que dice en otra parte de Filipenses. Y toda lengua confesará, quiera o no, crea o no, confesará que Jesús es ¿qué? Es el Señor, es el soberano. La palabra Señor quiere decir amo, quiere decir dueño. Y hay otro nombre por allí que muy pocos enseñan en las iglesias, les da miedo a los pastores hablar de eso. Uno de los nombres del Señor que revela la Biblia es déspotes. ¿Qué entienden por déspote? Bueno, voy a usarlo en español, déspota. ¿Qué entienden por déspota? ¿Qué es un déspota? ¿Qué es un déspota? Un déspota es uno que hace lo que quiere, lo que se le da su gana. Así lo define el diccionario. Por eso, uno de los nombres de Dios es ese. Porque ¿quién le puede prohibir a Dios? ¿Quién le puede aconsejar a Dios que haga así o que haga así? Hay algunos hermanos que quizás con mucho cariño, pero tratando quizás de que yo hable un poquito más suave y más dulce y más hermoso. Pastor, cambie su manera de predicar. Pastor, ya no le diga así, ya no le diga así. Hermanos, yo no puedo cruzar oídos. Dios me mandó a dar la palabra. Dios me puso delante de ustedes a leerles la escritura. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos hablando de que es ilimitado. Nadie le puede poner límites. Nadie le puede poner condiciones. Nadie le puede aconsejar que haga o no haga. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Señor, Dios es amo, Dios es dueño, porque tiene el derecho de ser el creador, tiene el derecho de ser el sustentador, y como creador y sustentador puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia que Él tiene misericordia de que quiere tener misericordia.
Viene a mi mente la palabra del Señor Jesús cuando dijo allá en los evangelios que en el pueblo de Sarepta, allá en Sidón, lo que hoy es la franja de Gaza, sin duda había muchas viudas, sin duda, pero Dios eligió a una sola, a una, puso sus ojos en una. Él dijo: esta. ¿Y acaso aquella viuda tenía algo que la recomendara delante de Dios? No tenía nada. Se estaba muriendo de hambre. Y cuando vino el profeta y Elías le dijo: dame un pan, una tortillita de harina. ¿Se acuerdan qué dijo la viuda? Vive Jehová, que solo tengo este puñado de harina y esta chorrito de aceite. No dijo chorrito, pero sí me entiende, ¿verdad? Este poquito de aceite para hacernos un panecito y mi hijo y yo lo comamos y luego nos vamos a acostar a morir porque no hay más. Pero Elías dijo: a una para mí también. Y ese acto de obediencia, ese acto de fe, hermanos, ese acto de entrega, lo premió el Señor, porque Él era soberano. Gloria a Dios. Él puede hacer lo que quiera, hermanos. ¿Quién es usted y yo? ¿Quiénes somos para reclamarle? ¿Quiénes somos para señalarle con el dedo? ¿Quiénes somos para quejarnos delante de Él? ¿No acaso dijo el rey David, no acaso somos polvo? ¿No acaso soy un gusano? Y no es que David era un gusano, pero ¿por qué él lo dijo? Porque se sentía y reconocía que era nada delante de los ojos de Dios. Hay un canto que algunos de ustedes quizás escucharon en sus inicios, que se llama El grano de arena. Dice: un grano de arena era yo en el desierto. ¿Sí se acuerda, hermano? Pues ese granito de arena que éramos usted y yo en el desierto, Dios nos ha formado su templo. Denle la gloria al soberano Señor. No porque tuviésemos algo que nos recomendara, no porque fuésemos hombres o mujeres de mucha fe, sino porque Él en su soberanía, en su señorío, dijo: pongo mis ojos en Él. Hermanos, los atributos de Dios se complementan, no se contradicen, se complementan para hablarnos de quién es Dios. Quiero hablarles de otro atributo. Un tercer atributo que le quiero mencionar es la justicia. Ahí es donde la puerta torcerá, porque no nos gusta oír sobre la justicia de Dios. No nos gusta oír sobre la justicia de Dios. Son 12:20, ¿verdad? 12:21 por ahí. Porque cuando hablamos de justicia, hermanos, estamos hablando de lo recto. Haga de cuenta, hermanos, que se dedican a la construcción, es la plomada que usted pone allá para ver que todo esté derechito. O si gustan, no hay ningún carpintero aquí, pero algunos de ustedes, la hermana sabe de carpintería, es la escuadra, la que nos mide, es el metro, es la caña que nos mide. Esa es la justicia de Dios. ¿Saben qué decretó la justicia de Dios? El alma que pecare. ¿Cómo va? El alma que pecare, esa morirá. ¿Saben qué hacemos nosotros? ¿Saben qué hacemos? ¿Dónde va? No es cierto. Bueno, aquí estoy. Fíjese, una vez alguien tuvo el descaro de decirme: pastor, yo hice esto, y ya siendo cristiano, y mírenme, aquí estoy. ¿Cómo la ven? Hermanos, si no hemos sido consumidos, y ese sería otro atributo, si no hemos sido consumidos por nuestra desfachatez, por nuestro cinismo, por nuestro pecado, es por la gracia de Dios. Amén. Cuando hablamos de justicia que se refleja en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no te harás imagen de semejanza de cosa alguna. Honra a tu padre y a tu madre. No dirás
das falso testimonio contra tu prójimo, ¿se acuerdan? No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿se acuerdan? Pero resulta que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento que si uno mira, ya adulteró en su corazón. A lo mejor algunos no han cometido adulterio físicamente, pero ¿cuánto adulterio hemos cometido con nuestros ojos? ¿Cuántos? Deseando. A veces vemos al hermano o a la hermana que trae algo nuevo, ¿cómo lo queremos también? ¿Cómo no quisiera yo también eso? Hace un ratito que la hermana nos dijo que su vehículo se había descompuesto, yo dije, ¿ya uno nuevo? ¿Cuántos tenemos cosas, hermanos, y no nos conformamos con ellas? No estamos contentos, queremos más. No disfrutamos lo que Dios ya nos ha dado. Y estamos ofendiendo su santidad, ofendiendo su soberanía al revelarnos delante de Él. Y estamos ofendiendo su justicia. ¿Y acaso saldremos ilesos? Por eso nos va la vida como nos va, hermanos. Con amarguras, con quebrantos, con iras, con descontento, con escasez. Y yo no estoy hablando de que Dios envía la pobreza como maldición. No, eso es otra cosa, hermanos. Yo no voy a manipularles aquí sobre eso. Entra impacto y siembra. No. Eso es falso. Eso no es de Dios, hermanos. La pobreza viene porque a lo mejor usted y yo no fuimos lo suficientemente trabajadores, o no fuimos buenos administradores de lo que Dios nos dio y lo malabaratamos, lo malgastamos. Yo no quiero hablar de esos detalles, simplemente estoy diciendo que cuando pecamos contra Dios estamos rompiendo su regla, que es su justicia. ¿Sí me entienden? Estamos rompiendo su ley, que es su palabra. ¿Cuál será la consecuencia lógica? La paga del pecado. No tenemos por qué culpar a Dios de cómo nos está yendo. No tenemos por qué culpar a Dios de la carencia que estamos viviendo. No podemos culpar a Dios, hermanos, de los sinsabores de la vida. Hay consecuencias de nuestras decisiones. Hay consecuencias de nuestras actitudes, porque estamos ofendiendo su santidad, estamos ofendiendo su señorío, estamos ofendiendo su ley. Y por si fuera poco, con eso voy a terminar, estamos mal abaratando su gracia. La expresión sublime de la gracia es su amor, sin duda. Es su misericordia, sin duda alguna. ¿Qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Con eso voy a terminar. Denme 5 minutos de su atención. Vamos a pasar a comer el pan y a beber la copa por gracia de Dios. ¿Qué es gracia? ¿Cómo está usted, hermano? Bien, gracias a Dios por la gracia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es gracia? ¿Mandé? Gracia es el regalo de Dios. Es la dádiva de Dios. Es el bien de Dios. Es el favor de Dios. Eso significa la palabra gracias, regalo. Mi sobrinita política se llama Haris, porque Haris significa gracia. Y si gracia significa regalo, significa favor, significa bien, hermanos, ¿no acaso pensamos que los hijos son regalos de Dios? Pues ese regalo de Dios es la evidencia de su gracia, del bien de Dios, que se manifiesta en su amor y en su misericordia, que también son atributos. Miren, Dios nunca envía un juicio sin advertirlo primero. Eso es la expresión de la gracia de Dios. Repito, Dios nunca envía un juicio sin antes advertirlo. Dios le advirtió a Adán y a Eva, ¿qué pasaría? Sí. Sí les advirtió. No coman de aquí porque el día que coman van a morir.
Dios le advirtió a la nación de Israel que sucedería, a pesar de que le había dicho: son mi especial tesoro, mis reyes, mis sacerdotes, las niñas de mis ojos. Dios les advirtió que pasaría si ellos se olvidaban de Él. ¿Sí les advirtió o no? Sí. Éxodo capítulo 20, 19 y 20. Dios les advirtió lo que pasaría. Dios le advirtió al rey David lo que pasaría a causa de su pecado con Betsabé. ¿Sí le advirtió o no? ¿Cuál fue el juicio que Dios le dio a David? Que la guerra nunca se apartaría de su casa, es decir, de su familia. El próximo domingo voy a hacer un paréntesis en el juicio de Dios para hablar sobre la madre, sobre el padre, sobre los hijos, de aquí hasta el Día del Padre. O sea, el próximo domingo hasta el Día del Padre. Así que mira, ahí está el mes de la familia, ¿no? Y espero que si vengan y no, el pastor va a hablar, a lo mejor no voy. No, vengan, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, qué nos aconseja. Pero Dios siempre advierte lo que va a suceder. Eso es expresión de su gracia. Miren, cuando Dios dijo que vendría el diluvio, le advirtió al mundo que rodeaba a Noé que venía un juicio. ¿Sí o no? Digo, la Biblia no dice que Noé se puso en un atril y empezó a predicar: arrepiéntense porque viene un juicio de Dios, viene el diluvio. La Biblia no registra eso. Digo, a lo mejor lo hizo, no lo dudaría, pero no lo registra. Pero cada golpe de mazo o de martillo, como le quieran llamar, o de mano, cada ruido de la sierra cerrando la madera, los golpes uniendo los polines con las tablas, todo era un testimonio de que el juicio de Dios venía. Y el pueblo, hermanos, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo vivía el pueblo? Se casaban y se daban en casamiento, es decir, vivían la vida. Oiga, ¿le suena parecida esta frase? Pastor, yo vivo mi vida. ¿Le suena parecido? ¿No será que estamos como aquellos? Conmigo no se meta, pastor, yo vivo mi vida, es mi vida. Un profesante de la fe me dijo hace mucho tiempo atrás: Dios no tiene por qué meterse con mi vida porque Él respeta. ¿Cómo la ven? No, si somos buenos para justificarnos. Porque en efecto, hermano, Dios no nos automatiza. Dios no nos hizo máquinas. Dios nos puso un corazón, nos puso conciencia. Si quisiera obligarnos, lo puede hacer, porque el Señor es soberano. Pero no lo hace, Él respeta la personalidad de cada uno. Pero no nos escudemos en la gracia de Dios para decir: yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Están conmigo, hermanos? Hay juicio, hermanos. Hay consecuencias. Hay lágrimas. Hay dolor en el alma, en el corazón de aquel que señala a Dios, que se queja contra Dios, que culpa a Dios, que tiene sentimientos en su corazón en contra de Dios, en contra de su semejante. Aquel que ofende la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios. Hay consecuencias. Y por eso en su misericordia, en su amor y en su gracia, Dios hace un plan de salvación. Un plan ejecutado por Jesús, a quien hoy recordamos al comer el pan y beber la copa. Porque la enseñanza es que siempre que nos congreguemos a comer el pan y beber la copa, anunciamos al Señor. ¿Se acuerdan qué significa Señor? Le damos la gloria al amo. Le damos la gloria al dueño de todas las cosas. Mis queridos y amados hermanos, al creyente Dios en su gracia lo estimula a vivir en obediencia para ser santo, para obedecer su palabra, para darle mente entendida y pueda concebir quién es Dios y cuánto lo ama a Dios. Yo no estoy aquí hablando desde el juicio de los atributos para espantarles,
sino para que le temamos, para que lo adoremos, para que lo honremos, para que lo busquemos, como Jesús dijo, con todo el corazón y con toda el alma y con todas sus fuerzas. Termino preguntándole, ¿qué tanto se esfuerza usted para honrar a Dios? ¿Qué tanto se esfuerza usted para buscar a Dios? ¿Qué tanto se esfuerza usted para servir a Dios? ¿Qué tanto se esfuerza usted para buscar a Dios? Yo se los dejo. Yo nada más les he hablado de 4 atributos, nada más 4. Dios es santo. Y nuestra actitud ofende su santidad. Nuestra desobediencia ofende su santidad. Nuestras quejas ofenden su santidad. Nuestra actitud y nuestro quehacer ofende su soberanía. Lastima su señorío porque lo hace menos. No porque Dios dejó de ser menos, pero con nuestra actitud de que no necesito a Dios, le estoy haciendo un favor con venir ya al culto. Alguien me lo dijo así. Yo ya estoy sirviendo a Dios, que se contente Dios, me dijo así. ¿Nos servirán tales actitudes ante el soberano, hermanos? Su ley quebrantada tiene consecuencias. Su justicia traspasada trae resultados funestos y amargos. Solo su gracia, solo su amor y su misericordia nos mantiene aquí con vida. Pero hermanos, no abusemos. Veamos atrás cómo le fue a Adán y a Eva, cómo le fue a la gente del diluvio, cómo le fue a la gente que construyó una torre. ¡Hey, vamos a hacer una torre y lleguemos hasta Dios! Tan bonito hubiera sido que cuando usted vaya a Canadá o a Rusia y se entendiera sin ningún intérprete, porque había un solo lenguaje, y el juicio fue que se confundieron las lenguas y todo el mundo habló lenguas diferentes. Y las malas enseñanzas desde el púlpito de la iglesia hoy hacen que gentes, que creyentes que ignoran la palabra quieran hablar en lenguas y se sienten frustrados porque no hablan en lengua. Dios no nos mandó a hablar en lengua, Dios nos mandó a ser testigos de Jesucristo, con todo respeto. Y si Dios le da la lengua, gloria a Dios, pero no tiene por qué imponérselo a los demás. Primero a los Corintios. Entonces, hermanos, no abusemos del regalo de Dios, que es la gracia. No abusemos del bien de Dios, no abusemos de su favor. Démosle la gloria, démosle la honra con nuestra entrega fiel, obediente y de veras dedicada para honrarle y glorificarle. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Padre, estamos delante de tu presencia, adorándote y glorificándote, Señor. He compartido a mis hermanos unas palabras muy simples y muy sencillas sobre algunas de tus características, mi Dios, para honrarte, para temerte con temor y temblor, como dice Pablo, echando mano de la vida eterna. Bendice a tu iglesia, bendice a aquel que dice: yo voy a correr a buscar a mi Dios, yo voy a correr a servir a mi Dios, yo voy a correr para honrarlo y glorificarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Padre, tu nombre sea honrado y glorificado en el corazón que tiene hambre y sed de Dios. Amén y amén. Mis queridos